Buenas noches, radiólogo. ¿Me logra escuchar? Me confirma, por favor. Buenas noches. Buenas noches, radiólogo. ¿Me logra escuchar? Me confirma, por favor. Sí, muy bien, correcto. Muy bien, sí. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica del Centro de Capacitación Galenas. Bienvenidos al curso de Seguridad Radiológica en Medicina Nuclear. El ponente a cargo es el radiólogo Francisco Vargas. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan, les responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material académico, la clase grabada y el certificado, les dejaré mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Igual las personas que nos siguen en transmisiones en vivo en Facebook y en YouTube. Un gusto volverlos a saludar. El día de hoy vamos a conversar un poco de la seguridad radiológica en el área de medicina nuclear. Voy a compartirles en este momento la pantalla. Lo que ahí se ve, sí. Bien, seguridad radiológica en medicina nuclear, ¿sí? Hay que empezar diciendo, estimados oyentes, que bueno, seguridad radiológica es un área, es un tema que obviamente merece mucha atención, no solo en la medicina nuclear, sino en todo el manejo de radiaciones ionizantes, ¿no? Recuerden que no solo los pacientes son los que están expuestos a la radiación ionizante, sino también nosotros como personal ocupacionalmente y que merece mucha atención y mucho ojo en esto, ¿sí? Hay que entender que la técnica de medicina nuclear básicamente consiste en utilizar radionucleidos con el fin, obviamente, de diagnosticar, estadificar enfermedades y, bueno, posteriormente su tratamiento, ¿no? También se utiliza en ámbitos de las ciencias básicas como la biología para sintetizar ciertas estructuras, que no es el caso, no es materia de este taller conversar, pero hay que entender que, bueno, existe y está presente también en esas circunstancias. ¿Ok? Bueno, como les decía, ¿no? La medicina nuclear consiste en eso, en utilizar los radionucleidos o radioisótopos para identificar este tipo de circunstancias, patologías, y que en principio, bueno, se caracteriza por contener tres aspectos, ¿no? Que es obviamente, el utilizar los radiofármacos, los instrumentos que se emplean y los problemas con los cuales podemos tratar enfermedades gracias a esta rama de la medicina. Obviamente que como se trata de una especialidad que maneja radiación, hay que aplicar siempre los principios que conocemos de protección radiológica, que el día de hoy vamos a ahondar bastante en el transcurso de la charla, no solo en reglamentos, sino en dosimetría y, bueno, ciertos parámetros que nos van a servir muchísimo en el uso diario de este tipo de manejos y de protección. Como principios básicos dentro de la protección, hay que primero mencionar la justificación, es decir,
una razón coherente y razonable por el cual el paciente va a realizarse el estudio dentro del área de medicina nuclear. En el campo de la optimización, bueno, los principios de Alara, siempre tratando de que la dosis que emitamos al paciente sea lo razonablemente correcta, ¿no? Es decir, lo más baja y obteniendo imágenes óptimas. ¿Sí? Dentro del límite establecido, ¿no? Dentro de la protección del paciente, hay que entender que es un equipo multidisciplinario, no solo está compuesto por personal que maneja los equipos o personal operativo, sino también por personal que, bueno, se encarga, como lo vamos a ver más adelante, del manejo de dosis de estos estudios, ¿no? La calibración también es responsabilidad de uno de los profesionales que están dentro del campo o del grupo que trabaja dentro de la medicina nuclear, ¿no? Y las instrucciones de preprocesamiento simplemente hace caer en cuenta de que al paciente hay que prepararlo siempre antes y darle las indicaciones que tiene que acatar y bueno, al terminar el estudio, continuar con estas, ¿no? En el caso de la protección personal, aquí hablamos bastante de la EPP, que es el equipo de protección personal. En la época de la pandemia, yo creo que nos familiarizamos muchos más, las personas que no son cercanas al área de radiología, de medicina nuclear, y que, bueno, quieren incursionar en este tipo de, de subramo de profesión. Entender que siempre, ¿no? La protección personal es crucial. Recordemos que los pacientes vienen con circunstancias o enfermedades que a veces o en circunstancias muy repetidas no conocemos su pasado. En el caso de barreras y pantallas, nosotros al trabajar con fuentes radioactivas tenemos que tener siempre claro que em, el material de blindaje o el material que nos va a proteger, en este caso el plomo, es una barrera ante la radiación ionizante que está presente en la medicina nuclear, ¿no? Otra manera de la protección personal es rotar al personal, es decir, no siempre en el mismo servicio el personal operativo o el operador de radiodiagnóstico sea el que siempre administre el radiofármaco o realice el estudio y esté siempre cerca de la fuente radioactiva. Lo ideal es siempre periódicamente y respetando las normas del ente regulador, hacer rotar al personal, ¿no? De esta manera minimizamos la dosis efectiva y equivalente. En el caso de la protección al público, todas las áreas donde estemos realizando el estudio y donde se emita radiación ionizante deben estar correctamente medidas, ¿no? Recordemos que lo vamos a ver más adelante. El encargado maneja todo este tipo de dosis y de control, ¿no? El monitoreo ambiental, que básicamente es lo mismo, ya no solo del área donde se emite o donde está la fuente radioactiva, sino desde cuando llega el material radioactivo hasta su desecho o su eliminación, ¿no? Que también tiene un protocolo establecido, también lo vamos a ver más adelante. Es importante entender que todas las normas, tanto internacionales como nacionales, están sujetas a cambios, es decir, conforme pasan los años, estas normas son actualizadas y son mejoradas, entre comillas, para obviamente minimizar los posibles accidentes en cuanto al material radioactivo y la calidad del paciente también, ¿no? Tanto la normativa como la capacitación aplican lo mismo que les acabo de mencionar. En el área de medicina nuclear, en cualquier centro hospitalario, por lo menos aquí en el país, en la ciudad de Quito, Ecuador, de donde les estoy conversando, lo componen varios profesionales, ¿no? Como les decía, no únicamente es el operador o el técnico o el licenciado en algunas ciudades, sino está compuesto por un médico nuclear, un médico especialista en la rama, en el estudio que estén realizando y que bueno, siempre va de la mano con el especialista en radiodiagnóstico, el cual es el profesional capacitado y apto para dar un diagnóstico acertado en este tipo de estudios. En segundo punto estaríamos nosotros como operadores de equipos, en este caso lo menciono como técnico en medicina nuclear, puede ser el licenciado, puede ser el tecnólogo. Como tercer punto, un profesional crucial y muy importante en el área de medicina nuclear, que es el físico médico, él se va a encargar de todas las funciones que yo les mencionaba anteriormente en cuanto a la dosimetría, en cuanto a la calidad de los equipos, calibración, es el que mantiene continuas las conversaciones, obviamente, con el ente regulador.
Lo ideal sería que, claro, todos los servicios cuenten con un enfermero o enfermera especializado en medicina nuclear, que este sea, bueno, el indicado en inyectar, en administrar el medio de, o el radiofármaco, perdón, al paciente y, bueno, darle las indicaciones posteriores al estudio, ¿no? Un radiofarmacéutico o un bioquímico, que es el personal que obviamente se encarga de sintetizar y dar un control de calidad al radiofármaco que, bueno, antes de ser administrado al paciente, será pues procesado, ¿no? Y obviamente el personal administrativo que siempre sirve de apoyo, es el personal que conversa desde un inicio con el paciente, le explica el estudio, agendamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Para las personas que no lo conocen, dentro de la medicina nuclear, y es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, está el estudio del PET-CT. Hay libros y bibliografía que también por sus siglas lo ponen como TEP, aquí lo mencionamos como PET, al final es lo mismo. Es un estudio que, bueno, básicamente ya no es como la tomografía solamente, sino es un estudio que, bueno, nos permite observar actividad metabólica anormal gracias a, bueno, la inyección de un radiomarcador o radiofármaco que lo que simula es el accionar de la glucosa dentro del organismo, ¿no? Normalmente o por lo general en el PET se utiliza un radiomarcador que es las 18-FFDG, porque obviamente tiene un periodo de semidesintegración más corto que cualquier otro, en este caso acá les pongo de 110 minutos. Y obviamente conlleva una menor exposición a la radiación para todas las personas que estén dentro o cerca de este paciente, ¿no? Hay otros radionucleidos como el tecnesio 99 y el titanio que duran muchísimo más tiempo, ¿no? No es tema de hoy día ahondar en la bioquímica de este tipo de radionucleidos, pero sí vamos a profundizar en este elemento que menciono acá, que es el periodo de semidesintegración de 110 minutos de la 18-FFDG. ¿Ok? Comparar con las otras dos que les menciono, el tiempo que es bastante distinto, ¿no? Imagínense, de 110 minutos, que estamos hablando de 2 horas, a 6 horas en el caso del tecnesio 99 y a 72 en el caso del titanio 201. Como resultado, obviamente, de la administración de la 18-FCG, el paciente se somete a una exposición interna y bueno, las demás personas que vivan o que tengan relación con este o estén cerca de este paciente, bueno, tendrán unas indicaciones que acatar que el personal, tanto médico como administrativo, les dirá en su debido momento al rato del examen. Nosotros nos vamos a enfocar a partir de este momento a el manejo de material radioactivo para la administración de la inyección del radiofármaco y de esa manera asegurar una correcta protección radiológica. Hay que conocer primero que el manejo de material radioactivo se hace desde un momento, desde su fabricación. Son muy pocas las circunstancias donde se fabrica en el mismo lugar y se administra en el mismo lugar donde se fabricó. Normalmente los radiofármacos, una vez que son elaborados, sintetizados, se transportan mediante distintos transportes, valga la redundancia, y a otros lugares, otros países, otros continentes. Es así que nosotros en seguridad radiológica entendemos que el material radioactivo se embala siempre de la siguiente manera, ¿no? Primero tenemos un envase o un sobreenvase, donde dentro de este sobreenvase está el contenido radioactivo. Una vez que ya está el contenido radioactivo dentro de ese sobreenvase, lo llamamos bulto. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque hay distintos bultos, ¿no? Según el reglamento de la IEA, nos menciona que existen 7 tipos de bultos para el manejo de fuentes radioactivas. Em, Antes de conversar un poco de los bultos, hay que tener claro el concepto de que el sobreenvase, como les decía, es el recipiente que tiene adentro el material radioactivo. ¿Ok? Se los menciono y se los repito otra vez porque lo vamos a mencionar en las siguientes diapositivas y hay que tener claro este concepto. Y bueno, el contenedor en el uso común, nosotros entendemos como contenedor cualquier cosa que contenga, pero en este caso el contenedor es donde eh, están internamente los sobreenvases
que tienen los bultos dentro de ellos, ¿no? Es así como es la estructura, entonces, para que quede claro. Por motivos obviamente de tiempo, explicar cada tipo de bulto nos es bastante difícil, hay bastante tema que abarcar, pero hay que entender que, bueno, nosotros en medicina nuclear manejamos básicamente los tres hasta los cuatro primeros, ¿sí? El exceptuado, el de uso industrial uno 2 y 3, el tipo A y el tipo B, hasta el tipo BU. Sí, los demás, bueno, en el caso del tipo C es manejo netamente plutonio en altas cantidades y eso no es tema de esta charla, sino simplemente los cuatro primeros. Cuando el material radioactivo es en cantidades mínimas, se utiliza el primer tipo de bultos que les decía, que es el bulto exceptuado. ¿Ok? Es una cantidad que, bueno, también vamos a hablar de dosis luego, pero es una cantidad mínima, ¿no? Es una cantidad que, bueno, no necesita mayor protección ni blindaje y que, bueno, como lo vamos a ver en una tablita más adelante, si no cumple con ciertos requerimientos, pues no se considerará material radioactivo como tal. Ya se los explico más adelante. En el caso del bulto tipo A, ya hablamos, ¿no? Obviamente de estructuras que necesitan blindaje, necesitan amortiguación, porque la cantidad radioactiva o el material que está adentro, pues es considerable, ¿no? Y en el caso del bulto de tipo BU, ya son, bueno, usos mucho más cargados, mucho más potentes, mucho más fuertes y su bulto es de otro material. Los bultos no son únicamente un frasco, como personas tal vez que no son cercanas a la medicina nuclear. Dentro de una caja no, tienen bastantes estructuras que protegen obviamente no solo de la emisión de radioactividad, sino que la protege, bueno, en este caso de golpes, en el caso de su transporte, y tiene más de un elemento como el blindaje contra las radiaciones, que era obvio, y el material absorbente, ¿no? Es un material que está dentro del bulto y que permite que la radiación que pueda estar saliendo fuera del dispositivo que está blindando, está protegiendo el elemento radioactivo, la absorbe. Es decir, es como una segunda barrera dentro del mismo bulto. Aquí les he traído una tablita. Esta tablita la podemos encontrar dentro del reglamento de la IEA, donde, bueno, recordar un poco que la radioactividad o se mide en la unidad de Becquerel. Es así que eh, hay una tablita, es bastante grande, es como esta de acá a la derecha, pero lo que nos interesa son estas dos últimas columnas. Entonces, ¿qué nos dice estas dos últimas columnas? Básicamente hay dos caracteres o dos rubros que considerar para saber si un elemento cumple con los parámetros para ser considerado radioactivo o no. ¿A qué me refiero? La lista es extensa de todos los radionucleidos. En este caso, bueno, tenemos cinco. Y los dos parámetros a considerar, bueno, es en el caso del límite de concentración de actividad y el límite de actividad para remesa, es decir, hasta cuántos bultos pueden ir dentro de un mismo compartimiento, de un mismo contenedor. Acá les he traído unos ejemplos respetando la misma tabla, donde, bueno, tenemos tres radionucleidos, el yodo, el cobalto y el iridio, con su nivel de concentración de actividad y su actividad de la remesa, ¿no? Los dos parámetros que son los que nos interesan en este caso. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, aquí vemos que en el caso del y el yodo 131 que está aquí, tiene una concentración de actividad de 1000 becquerel, ¿sí? 1000 becquerel y una actividad de remesa de igual, 1000 becquerel. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En el caso de la concentración de la actividad, que es para esta tablita de aquí, este rubro, vemos que es de 1000, ¿no? Vemos que en el caso del yodo supera este límite de concentración. Pero cuando nos vamos a la otra, al otro rubro, a la otra columna, en el caso de la actividad de la remesa extensa, que es la cantidad que podemos incluir dentro de un contenedor, no supera el límite, ¿no es cierto? Vemos que acá dice igual 1000 becquerel y acá está mucho más, ¿no? Más del doble. Entonces, al momento que no solo supera una y la otra no es considerado un material radiactivo, es decir, no necesitamos ninguno de las medidas de protección ni ningún tipo de seguridad. Es el reglamento, no es hecho por una institución en particular, lo hace el organismo internacional que se encarga de regular este tipo de normas. Y mientras cumpla con ese parámetro, pues no será considerado, ¿no? En el caso del cobalto 60 igual, tenemos una concentración de actividad
de menos de, menos de 100 becquerel, donde para el cobalto podemos tener hasta más de 100, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en la actividad de remesa, superan más de los 10.000 becquerel y dentro de lo cobalto, bueno, aquí tampoco, aquí sí lo supera, mejor dicho, pero como no lo supera aquí, no es considerado material reactivo. Más claro, tiene que superar los dos rubros para ser considerado material reactivo. Y en el caso del iridio 192, pues ya es distinto, ¿no? Vemos que la cantidad de concentración de actividad supera la norma del límite de concentración y en el caso de la actividad de la remesa también supera el límite de la actividad de la remesa extensa. Entonces, este elemento, para obviamente motivos didácticos, sí es considerado, no está extenso a ser considerado material radiactivo. Em, hay un factor, hay un parámetro que nos sirve dentro de la manipulación de material radiactivo y que está estipulado como un parámetro, una dosis importante y crucial, que es el índice de transporte, es el índice de transporte, ¿no? Hay que entender que, bueno, ¿para qué nos sirve este índice de transporte? Primero, para controlar la exposición a las radiaciones, ya se lo explico enseguida. Segundo, nos sirve para establecer límites dentro del contenido de los bultos, ¿no? Como les decía, saber cuántos bultos son permitidos llevar en un contenedor o en una unidad que transporte material reactivo. Y obviamente limitar el número de bultos, ¿no? Si yo tengo un IT, perdón, dentro de un rango permitido, pues podremos llevar, por darle un ejemplo, 10, 15, 20 bultos dentro del contenedor que estemos manipulando, ¿no? Es un parámetro o un número adimensional, eso significa que no tiene unidad, es decir, no lo podemos medir en centímetros, en litros, en kilómetros, en becquerel, no. Pero más o menos para entender cómo se obtiene este índice, a veces no, es más complicado leerlo, pero bueno, una vez que lo entendemos y lo desarrollamos es mucho más sencillo. Básicamente, la determinación del IT para bultos y sobre envases, obviamente, se consigue, bueno, midiendo la tasa, tenemos que tener el factor de dosis máxima y la convertimos a microsieverts hora, ¿ok? Obviamente esta dosis máxima la medimos a 1 metro desde la fuente que emite radiación. En este caso, cojamos de ejemplo el mismo, ¿qué elemento teníamos acá? El mismo yodo 131, ¿ok? Medimos su tasa de dosis máxima, la expresamos o la convertimos a microsieverts hora y bueno, esto tiene que ser medido a 1 metro, ¿no? En todas las direcciones, es decir, en radios, en distintos radios de 1 metro cada uno. El valor que consigamos de esta fórmula lo vamos a dividir entre 10. Eso ya es una variable estándar. Y en el caso, obviamente, de tener un decimal, pues lo vamos a redondear al decimal superior. ¿Sí? El número es el resultado que obtengamos, bueno, va a ser un IT, como les decía, sin unidad. Les he traído un ejemplo, por ejemplo, aquí. Tenemos una masa o una tasa de dosis máxima a 1 metro de 3,2, ¿no? Independientemente del elemento del radionucleido que estemos hablando, de 3,2 microsievert hora, ¿ok? Lo que hacemos es, bueno, en principio eliminar la unidad de medida. Recordemos que el IT no tiene unidad de medida, entonces no necesitamos ni centímetros, ni horas, ni metros, ni nada de eso, ¿no? Ese valor lo dividimos entre 10 y obtenemos como resultado 0,32. Pero como aquí tiene más de un decimal, lo que hacemos siempre es acercarlo al inmediato superior. Y la idea es siempre ponernos en el peor de los casos y dar un valor pensando que el IT, bueno, va a ser un factor, como lo vamos a ver igual en una tabla, importante a la hora de la manipulación y transporte de material radiactivo. Entonces es por eso que nosotros hacemos la ponderación o la aproximación al número mayor, ¿no? Entonces tenemos un factor o un índice de transporte de 0,4 en el caso de este elemento. Un segundo ejemplo, yo creo que una vez ya realizado ejemplos es un poquito más fácil de comprender. Tenemos una dosis máxima a 1 metro de distancia del elemento X de 21 microsievert hora. ¿Sí? Bueno, 21 microsievert hora.
digamos que ya lo convertimos en microsievert. Recuerden que nosotros nos dan las dosis en Sievert, en Grace, en Rad, y tenemos que hacer la conversión. Esas son fórmulas simples, fórmulas que toda persona que está en el mundo de la radiología lo puede realizar. Eliminamos la unidad de medida, no nos interesa, y tenemos un 21 que sería dividido, como les decía, en un número ya estándar, que es el 10, nos dando 2,1. Como aquí solo hay una variable, el IT se queda en 2,1. Entonces la pregunta sería, ¿no? Y bueno, ya sabemos calcular el IT, sabemos qué es y para qué sirve, pero ¿qué relación tiene con el caso del transporte? Pues mucha. ¿Por qué? Porque esta tablita igual, ¿no? En la página de la IEA, ¿qué nos enseña? Nos dice que en el caso del etiquetado y por ende toda la normativa que va a ser necesaria para la manipulación y transporte de ese material radioactivo va a depender del índice de transporte y en el caso, bueno, de la dosis máxima en superficie externa, obviamente, del material radioactivo que estemos manejando. Es así que si tenemos un IT, bueno, mayor a cero, pero dice mayor que cero, pero no mayor que uno, y una dosis dentro de estos parámetros, una dosis máxima, la etiqueta que pondremos al material radioactivo y por ende al transporte donde se está manipulando o llevando al centro donde va a ser utilizado, tiene que ser de esta categoría. Es por eso que es importante conocer y calcular y saber calcular el índice de transporte y conocer, bueno, este en el caso de la tasa de la dosis máxima, eso ya viene eh, regulado por el evento radioactivo, ¿no? Esta es la misma tablita, pero un poquito más, más, más agradable a la vista, donde tenemos, ¿no? El IT, lo que les enseñaba hace un momento, eh, mayor a cero, pero no mayor, no mayor a uno, no menor a uno. Y una dosis máxima, ¿ok? Donde, por ejemplo, si tuviéramos un 0,5 de IT, y una dosis máxima de, se me ocurre, 0,10 o 0,010 de milisievert hora, la etiqueta o la categoría que entra a este radiofármaco o este material radioactivo será una etiqueta amarilla, ¿no? Son muy pocas las personas que se han detenido a observar cómo llega un material radioactivo al servicio de medicina nuclear y sabiendo este tipo de parámetros o de normas, pues podemos identificar de manera rápida no solo el material que es, sino, bueno, ya tenemos idea de la vida o el tiempo de semidesintegración, la vida media, la vida útil, etcétera, etcétera. Como les decía, ¿no? Lo ideal siempre es realizar ejercicios para poder que se nos quede este tipo de, de cálculos y de fórmulas que, como les digo, ya en la práctica no es tan complicado, basta con comprenderla, practicarla y ya una vez aprendida, pues se queda, ¿no? Tenemos un IT de 0,7 y una dosis máxima de 0,1. Este de aquí no siempre es igual, ¿no? O sea, no siempre va a ser de 0 a 1 con una dosis máxima, no. Puede ser de 0 a 1 en un IT, pero con una dosis máxima de mayor a 2 milisievert hasta 10 milisievert. Haciendo eso, bueno, le pueden tomar foto. Creo que al final de la charla las señoritas del centro de formación les hacen llegar todo este material. Pero sin embargo, bueno, les dejo esto como una tarea, ¿no? Al final, bueno, aquí está la respuesta. Esta fórmula, este resultado sería una etiqueta 2, color amarilla. En el caso del segundo resultado sería una etiqueta 3 color amarilla. ¿Por qué? Porque está dentro del parámetro, ¿no? 0,8, ¿no? De 0,5 a 2. Entonces, tenemos una dosis máxima de 0,8, cumple con el 0,07 de IT y, bueno, entra dentro de la 3 amarilla. Al igual que esta de aquí, ¿no? Igual tiene 1,5 de IT y 0,5 milisievert hora, entra dentro de la tercera categoría, color amarillo. Estas etiquetas se colocan, bueno, como les decía, en los bultos. Ahora entendemos por qué y qué significan y qué son los numeritos. Em, no vamos a andar en qué significa cada cosa. Cada bulto tiene una categoría. Yo les decía anteriormente que eh, todos los bultos, los que menciono acá, tienen un número, ¿sí? Aquí, por lo menos en el país donde yo les hablo, se manejan hasta 9. Y esos números aparecen en la etiqueta que va dentro no solo del bulto, sino también del el material que contiene el radiofármaco. Sí, entonces, importante conocer y saber tomar las medidas correspondientes al entender qué es el IT, qué es la dosis máxima y, bueno, a qué distancia es la que debe obtenerse.
Ese es el etiquetado, como les decía, ¿no? Son bastantes elementos los que menciona la etiqueta. Bueno, no bastantes, son unos cuatro a cinco elementos que mencionan, no solo el material radioactivo que contiene, sino estos valores que les mencionaba anteriormente de dosis máxima, I, D y T, que bueno, ahora los conocemos para las personas que no lo conocían, ¿no? Este etiquetado no solo va, como les decía, en material radioactivo, sino también va en la unidad que lo transporta, en los bultos y en los sobreenvases. Recordemos que el transporte de material radioactivo no solo es vía terrestre, hay materiales y a veces la cantidad amerita hacerlo vía férrea, vía aérea, marítima y bueno, la vía terrestre que es la común. Acá vemos otra vez el etiquetado que les decía. Aquí en el país, bueno, la normativa la regula principalmente el reglamento de la IEA y el reglamento también del libro, el libro naranja, ¿no? Este libro específico de transporte de materiales peligrosos, donde, bueno, tiene una sección de material radioactivo. Pero también va de la mano y está en conjunto relacionado y obviamente pautado, es decir, tienen dentro un libro del otro, se mencionan unos a los otros, el del Organismo de Aviación Civil Internacional, el Organismo Marítimo Internacional y el reglamento de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Todas esas instituciones son las que se encargan de regular y de dar todo la debida normativa en cuanto al manejo de material y el transporte de material radioactivo. Aquí, por lo menos en el país, se respetan estos dos. Actualizado, ya, ya, ya no es tan... Anterior a este reglamento existía el del 2012, ya lo actualizaron años después. Ahorita el más actual es el que encontramos igualito en la página de la OIEA y es del 2018, ¿no? Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos. Ahí podemos encontrar un sinfín de parámetros de todos los tipos de materiales radiactivos, cómo manejarlos y en el caso de emergencias, cómo actuar. Obviamente lo primero que se hace en una emergencia radiactiva, aparte de, bueno, accionar, reaccionar todo el personal, notificar al organismo o al ente regulador que es este de aquí, ¿no? Y el libro naranja, que es conocido dentro de la radiología, que se entiende que todo servicio debe por lo menos haber eh, leído o tener el conocimiento de que este libro, bueno, sabe qué hacer y qué no hacer en el caso de emergencia de transporte de materiales peligrosos. Adicional a eso, bueno, tenemos la SCAN aquí en el país, una subsecretaría, una subsección de un ministerio que se encarga de, bueno, todo lo que es licenciamiento y dosimetría dentro del área de radiodiagnóstico y medicina nuclear. Aquí les menciono ya no solo bibliografía como se hace comúnmente, sino algunas publicaciones relativamente actuales. Creo, me parece que la más antigua es del 2019, que es la primera de acá. Pero de ahí todas están por arriba del 2019-2020. Son publicaciones y revistas que nos mantienen actualizados en cuanto a todo lo que concierne a la seguridad radiológica, ¿no? Adicional a eso, bueno, la bibliografía que siempre dejamos para todos ustedes. Y eso ha sido todo, estimados oyentes. Em, Me parece que todavía tenemos unos minutos. Lo que normalmente hacemos aquí en el centro de formación es en el chat que tenemos aquí en el Zoom. Cualquier pregunta, inquietud, estoy presto a solucionarle. Aquí les pongo preguntas. Buenas noches. Parece que todavía tenemos unos minutos. Escriban su pregunta, con gusto se las respondo, ¿no? Igual las personas que siguen la transmisión en vivo, pueden escribir en el chat del en vivo, igual serán respondidos mediante este medio. Tenemos unos minutos todavía, así que los leo.
Bueno, estimados oyentes, al parecer no hay ninguna pregunta. Mi nombre es Francisco, quedo agradecido por su atención. El material, como les decía, lo pueden adquirir con las señoritas del centro de formación. Y bueno, cualquier inquietud estoy presto a responderla. Espero haya sido de su agrado. Espero haber aportado con los conocimientos en cuanto a la seguridad en medicina nuclear y me encuentro en el centro de formación profesional. Que tengan muy buena noche. Eso ha sido todo.